El 23 de febrero de 2026 es un día de esos que marcamos en el calendario porque se publica en DOGA la convocatoria de oposiciones de enseñanza. Un día a partir del cual empieza ya, ahora sí, la cuenta atrás, y no lo digo para ponerte más nerviosa o nervioso, porque damos inicio al proceso opositor del año 2026. En este vídeo vamos a tener dos partes claramente diferenciadas, una primera explicando los datos esenciales de la convocatoria y una segunda donde iremos haciendo un videotutorial por el propio aplicativo de la Consellería en el que iremos viendo cómo inscribirse en la oposición. Habrá que verlo hasta el final para que todo quede absolutamente cerrado, sin ningún lugar a que quede algún proceso mal realizado. Así es que, sin dilación, nos metemos a ello, vamos a la pantalla. Bueno, pues vamos allá. ¿De qué vamos a hablar en este momento? Bueno, de la documentación, en primer lugar, que es preciso tener a mano para poder entregar, los plazos, cuáles son las tasas que tendremos que abonar y, como decíamos, un pequeño tutorial que va a tener como dos grandes partes. Una, la referida a la inscripción en sí en la oposición y otra referida al pago, que aunque se hace todo en la misma pantalla, a través de los propios enlaces que tiene el sistema de inscripción, no deja de ser menos cierto que son dos procesos cruciales. Vamos paso por paso, lo primero de todo, a pensar en los plazos. Como decíamos, se publicó la convocatoria un 23 de febrero en DOGA, con lo cual el 24 inicia el plazo de inscripción que tiene como periodo 15 días hábiles. Ojo que antiguamente eran 20, ahora son 15, con lo cual esto nos lleva hasta el 16 de marzo inclusive. Pero este es un día que, bueno, pues desde luego te recomendamos que no llegues a él sin haberte inscrito. No lo dejes todo para el final, para el último día, porque ya sabemos, el último día siempre pasa algo, siempre hay algo que nos impide inscribirnos, que si tenemos mal el certificado, que si hay algo en el ordenador que nos impide entrar en la propia web, que, en fin, un montón de variables que siempre pasan solo el último día. Así es que, bueno, no hace falta que lo hagas en el mismo momento en que se abre el periodo de inscripción, pero sí que te animamos a que lo hagas cuanto antes. En cuanto a la documentación, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entregar? Bueno, ante todo, tenemos que tener muy claro que hay una determinada documentación que tenemos detallada en la base 3 de la convocatoria, como el título, el máster o CAP en el caso de los opositores de secundaria, el CELGA 4 u otra documentación que solamente determinadas personas van a tener que aportar, como por ejemplo aquella que te permita descuentos en las tasas de inscripción o certificado de discapacidad, por poner un ejemplo. Y toda esta documentación nos indica la base 3 de la convocatoria que tenemos que entregarla. Pero, ojo, en esa misma base se nos explica que, salvo que te opongas por la Ley de Protección de Datos, la Consellería podrá consultar automáticamente los datos incluidos en estos documentos, insisto, siempre y cuando tú pues no te opongas a ello. O sea, el DNI, con que pongas los datos correspondientes al DNI, ya es la Consellería la que va a cotejar de forma automática si ese dato es correcto. Lo mismo con el título, lo mismo con el CELGA 4 o lo mismo con respecto a los documentos de bonificación de tasas. Por defecto no tienes, por lo tanto, que entregarlo. Tampoco tendrás que entregarlo en todo caso siempre y cuando te hayas presentado en alguna ocasión previa desde el año 2014. Ahora sí que hay algunas circunstancias en las que debe presentarse y una de ellas es en caso de que, por ejemplo, no te haya llegado el título todavía. Es decir, ya solicitaste el título, hiciste el procedimiento correspondiente, tienes el certificado de haber pagado las tasas, pero todavía no has recibido ese título. Bueno, en ese caso,
suele ser necesario tener que entregarlo. Es lo que nos dice preceptivamente la convocatoria. ¿Qué ocurre en cuanto a los méritos? Bueno, pues en lo que afecta a los méritos tenemos que indicar que dos datos fundamentalmente. El primero de ellos, ¿cuándo tenemos que tener obtenidos los méritos para que computen en esta convocatoria? Como sabes, si estás todavía realizando algún curso que quieres que te compute en esta convocatoria, tendrás que terminarlo antes de que finalice el periodo de inscripción en la convocatoria, es decir, antes del próximo 16 de marzo. Todo mérito que se consiga a posteriori no computará. Por otro lado, ¿todo esto cuándo se entrega? Porque claro, tenemos que distinguir lo que son requisitos para poder presentarse de lo que son los méritos. Si hablamos de requisitos, es toda la documentación que acabamos de estar comentando. Si hablamos de los méritos, son aquellos otros documentos, títulos, etcétera, que a ti te otorgan una puntuación en la fase de baremo. Y en este caso, esa documentación no hay que entregarla hasta que se supere la primera fase de oposición. ¿De acuerdo? Con lo cual, tienes que haberla obtenido antes del próximo 16 de marzo, pero no tienes que entregarla ahora. Solamente las personas que superen la primera fase de oposición serán quienes tengan que entregarla. Nos vamos ya a las tasas. Nos indica la propia convocatoria que en el caso de maestros pagaremos 38,02, que en el caso de secundaria se abonarán 44,17 euros. Y aquí solo me queda recordar que en determinadas circunstancias, ahí sí que invito a que consultes la base tercera de la convocatoria por si estás en alguna de estas situaciones, las tasas podrán llegar a estar bonificadas parcial o totalmente. Véase casos de familias numerosas, en función de si es de régimen general o régimen especial, tener declarada alguna discapacidad, etc. ¿De acuerdo? Así es que, bueno, en ese sentido, pues, insisto, te invito a que consultes exactamente las condiciones. Y bien, estos son los datos realmente importantes, teniendo claros que tenemos un plazo limitado, teniendo claro también que tenemos que presentar alguna documentación o que incluso esta documentación puede ser cotejada automáticamente por la Consellería. Y lo más importante de todo, que tienes que hacer la inscripción, que vamos a ver a continuación, pues estaría todo listo. A día de hoy prácticamente haciendo la inscripción y pagando las tasas está el trámite resuelto. Así es que, sin más dilación, pues vamos allá. Vamos a ver el tutorial por el aplicativo de inscripción. Para empezar tenemos que ir a nuestra página de referencia a partir de ahora, edu.xunta.gal/oposicions. Esta es la dirección que tienes que poner, te llevará a la web que estás viendo ahora mismo en pantalla y lo primerísimo que tenemos que hacer es entrar. Aquí tenemos varias inscripciones, las más habituales, entrar a través de Chave 365 o entrar con certificado digital. Da igual entrar con una como con otra. Ponemos los datos y ya mismo estamos dentro. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección As miñas instancias. Lo primero que tenemos que seleccionar es la convocatoria de maestros o de secundaria. Vamos a hacer una de secundaria a modo de ejemplo y le damos a crear nueva instancia. Cuando entras en la siguiente pantalla vas a ver que ya pone los datos personales básicos por defecto, simplemente tendrás que cumplimentarlos y no tiene mayor complicación, con lo cual nos vamos a aquellas secciones donde sí que, bueno, puede haber mayores dudas, ¿no? Empecemos. Y una vez puestos estos datos personales, pues empezamos a cumplimentar la información de la propia oposición. Cuerpo al que nos presentamos, secundaria. Especialidad, pues nos vamos a presentar a Xeografía e Historia. Forma de acceso, tenemos varias alternativas, pero obviamente la que cumplimentaremos la mayor parte de las personas, sobre todo si te presentas por primera vez, es ingreso libre. Ojo a las dos siguientes casillas. Si tú tienes el CELGA 4 y tienes nacionalidad española, en ambos casos tendrás que poner que sí, ¿vale? En caso de que no estés en alguna de estas circunstancias, será cuando
indiques que no y tendrás que alegar posteriormente con documento esta circunstancia. Otra de las preguntas más habituales: ¿qué ocurre si necesito adaptar tiempos o medios en la oposición? Pues es aquí la casilla, en atención a lo que pone la base 7.11 de la convocatoria, que tenemos que cumplimentar. Si por una discapacidad declarada o por una situación que te obligue a pedir adaptación de tiempos y medios, pues aquí lo indicarás, aquí lo explicarás y a mayores tendrás que adjuntar, tendrás que anexar el documento técnico médico que justifica tu situación. En cuanto a las tasas, será el momento de indicar si tenemos que hacer un pago completo o tenemos bonificación o exención de las mismas, ¿no? Yo voy a poner completo, pero si estás en alguna de estas circunstancias que se indican más abajo, tendrás que indicarlo y especificar si estarías totalmente exenta o exento de tener que pagar las tasas o si tienes la bonificación del 50%. Vamos con el apartado dedicado a la titulación que alegamos para el ingreso en el cuerpo. Yo he dicho que me voy a presentar a Geografía e Historia, así es que la titulación que tengo es licenciatura o grado en Geografía e Historia. Seleccionamos todos los datos de nuestra universidad, seleccionamos la titulación, ponemos la fecha de la titulación, aunque si no, es la fecha que se indica en el diploma, aunque si no la tienes presente puedes poner una fecha indicada, es decir, yo terminé la carrera pues en junio de 2005, pues aproximadamente un 30 de junio, ¿vale? Y si hay mención o especialidad, pues tendrías que especificarlo, si no, ponemos sin especificar. Lo mismo con respecto a la formación pedagógica, se refiere en este caso al antiguo CAP o el actual máster de secundaria, ¿no? Tenemos que indicar si alegamos y justificamos formación pedagógica y cuál de ellas es. Si deseamos que se nos incluyan las listas de sustitutos o interinos, tenemos que indicar aquí que deseamos que sí, por defecto ya viene clicado, y atención a la siguiente parte porque a veces genera ciertas confusiones. Esto es solamente en aquellos casos de personas que tengan más de una titulación. Por ejemplo, yo he dicho que tengo Geografía e Historia, ¿vale? Pero a mayores de Geografía e Historia resulta que tengo otra carrera, véase Filología Hispánica. Y resulta que en Hispánicas tengo una mayor puntuación de nota media en la carrera. Como Hispánicas también me daría acceso a poder ingresar en el cuerpo, puedo poner la carrera de licenciatura en Filología Hispánica, porque igualmente me podré presentar a la oposición y a mayores indico que tengo otra titulación, la de Geografía e Historia, para poder quedar en listas aunque no apruebe el primer ejercicio. Aquí indicaríamos los datos y listo, no lo vamos a hacer para ahorrar tiempo. Seguimos y llegamos al final. Esta es la información básica de la protección de datos. Si le damos a guardar y siguiente, bien, nos indicará siempre errores si hay algún campo que no hemos cumplimentado. Ahora sí, y llegamos a la siguiente pantalla que siempre provoca muchas preguntas y que me gustaría dejar muy claro. Atención, vamos a ver. A continuación dice documentación que se presenta o sea presentada con anterioridad. Lo primero de todo, si tú ya te presentaste en alguna ocasión y entregaste documentación, esta es tu pantalla. O, si tú no te presentaste previamente y tienes que entregar documentación, también es tu pantalla. Aquí simplemente indicarás qué documentos tendrás que anexar. Por ejemplo, si todavía no tienes el título de la carrera, pues lo indicarás, harás clic aquí y en pantallas posteriores, esto tiene que quedar muy claro, en una pantalla posterior será donde adjuntes escaneado el documento que tengas que entregar. Ahora, si no te encuentras en ninguna de esas situaciones, no tendrás que cumplimentar
nada. Vamos por partes. Bien, primer caso. Es la primera vez que te presentas y todavía no tienes el título o el máster de secundaria en tu posesión. En este caso, tendrás que indicar aquí el título que se corresponda y no tendrás que hacer nada aquí. Esto es para la gente que se presentó en años anteriores, ¿vale? Ahora voy a poner un ejemplo. Segundo caso, que ya te hayas presentado en años anteriores. Tú ya entregaste, por ejemplo, este título, entonces tendrás que cumplimentar aquí esto, no tienes más alternativas, no tenemos más alternativas, y aquí sí indicarás el año en que lo presentaste, en qué convocatoria lo presentaste. ¿De acuerdo? Así es que hay esas dos opciones. Pongamos ejemplo. Bien. Es la primera vez que nos presentamos, tenemos la titulación académica, es el primer año que nos presentamos, tenemos la titulación académica, pero todavía no nos ha llegado el título del máster. Bien, en este cuarto punto, documentación acreditativa de pursuir a formación pedagógica, clicaremos, ¿vale? Y listo, no tendríamos que hacer nada más, no pondremos nada aquí, ¿vale? Terminamos, le damos a guardar el siguiente y aquí acabaríamos. Bueno, ojo, aquí tendríamos que poner que sí, pero voy por partes explicando documento a documento porque, insisto, es la parte que más consultas provoca. Así es que vamos allá. Primero de todo, sería el certificado académico de tu título correspondiente, ¿vale? En caso de no disponer todavía de título. Nos dice bien claro que tendremos que presentar la credencial de la homologación o bien la credencial de reconocimiento de la titulación para ejercer la profesión de profesor de educación secundaria obligatoria, bachillerato, mestre, la titulación que sea, ¿vale? Es decir, tener la certificación académica de tener el título. Siguiente cuestión. Si tú quieres alegar una titulación distinta a la que te permite acceder a la oposición para poder entrar en listas, tienes que marcar este apartado. Y en el caso siguiente, si tú hiciste una mención en una universidad distinta de la que te atribuyó el título inicial, también tendrás que marcar este apartado. El caso que antes pusimos, el del máster, si tú tienes el máster de profesorado o el antiguo CAP, tendrás que clicar aquí, insistimos, en caso de que todavía no hayas recibido el título, perdona. Los dos siguientes apartados también están relacionados con esto, con la formación pedagógica en el caso de profesorado de secundaria, pero tan solo tendremos que clicarlo siempre y cuando hayamos obtenido ese certificado a través de otras vías por las cuales también se puede obtener, como por ejemplo el certificado de vida laboral. Y atención al siguiente punto, porque es el relativo al certificado de CELGA 4. Nosotros en toda circunstancia tendremos que entregar el título de CELGA 4 siempre y cuando no haya estado expedido por la Secretaría Xeral de Política Lingüística. O, por supuesto, no lo hayas entregado ya en alguna de las oposiciones posteriores a 2014. Con lo cual, teniendo en consideración la experiencia de todos los años anteriores que hay con el CELGA 4, nuestra recomendación, como la mayor parte de nosotros lo que hace es certificarlo a través de nuestros estudios de bachillerato, nuestra recomendación es que aquí cliques que lo vas a entregar, ¿vale? Y lo anexemos a posteriori como te expliqué antes y como vamos a explicar en unos minutos en el vídeo. Y por lo tanto que lo entregues. Lo digo y ponemos especial interés en esta cuestión porque prácticamente todos los años ocurren circunstancias muy particulares con la entrega de este título. Alguna gente sí que le computa, a otra gente no son capaces de contrastarlo y se lo vuelven a pedir. En fin,
Si es la primera vez que te presentas, mi recomendación es que lo entregues en todo caso, ¿no? Y a partir de aquí, lo mismo exactamente sería en el caso de español, siempre y cuando no tengas nacionalidad española. Y a partir de aquí es todo documentación relativa a aquello que te permite estar bonificado o exento de tener que pagar las tasas. En este caso, pues sí que animo a que vayamos leyendo una a una en función de las circunstancias que cada uno pueda o no alegar. Terminamos con la sección dedicada a la comprobación de los datos, ¿no? Estos primeros datos o documentos, salvo que nos opongamos a la consulta, automáticamente ya aparecen clicados para que la Consellería de Educación pues, tenga acceso a saber que esa es tu información y que es correcta, ¿vale? Aunque, como decíamos, por la Ley de Protección de Datos te puedes oponer y, por lo tanto, tendrías que anexar, que adjuntar estos documentos. Lo mismo con otra documentación dedicada a circunstancias que te permiten la bonificación o exención de las tasas y atención al consentimiento para comprobación de datos en cuanto a la consulta de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales, porque esto en todo caso tenemos la obligación de poner que autorizamos a la consulta. Obviamente tenemos la obligación de ponerlo siempre y cuando, pues por supuesto, no te encuentres en ninguna de estas circunstancias, ¿no? Así es que damos que sí autorizamos a la consulta. Y lo mismo con respecto del tipo de discapacidad. Cuando tengamos todo cumplimentado, yo voy a poner, por ejemplo, que anexamos el máster y que vamos a anexar el certificado de CELGA 4 porque ni tengo el máster todavía el título en la mano, y es la primera vez que me presento, con lo cual quiero anexar a continuación el CELGA 4. Le damos a guardar y siguiente, nos aseguramos de que todos los datos son correctos y por lo tanto le damos a cerrar instancia. A partir de este momento ya no podremos cambiar ninguno de los datos. Tendríamos que, eso sí podríamos hacerlo, crear una instancia nueva. Ya tenemos todo. Le damos a enviar a sede electrónica para presentación y dice, ojo, se envió el borrador a la sede electrónica, lembre que o borrador non estará presentado ata que confirme en sede electrónica. Es decir, el estado es en borrador. Si tienes esto aquí, todavía significa que no lo has presentado, ¿vale? Con lo cual es muy importante que demos los pasos siguientes y nos vayamos a la sede electrónica para la presentación. Ahora nos lleva a un lugar diferente. Esto ya no es la sección de oposiciones dentro de la web de la Consellería, si te fijas en la propia dirección. Ahora nos vamos a la sede electrónica de la Xunta, donde entraremos también con los métodos de verificación habituales, chave 365, certificado digital. Ponemos los datos y vamos para adentro. Una vez que ponemos los datos, nos encontramos con esta pantalla, donde, como ves, directamente tenemos que anexar la documentación. Habíamos dicho que vamos a anexar el título de CELGA, tendríamos que anexar también el certificado de CELGA 4 y sería tan sencillo como, en primer lugar, subirlo, ¿vale? Darle a anexar documentos, seleccionamos el archivo, nos iríamos al archivo que corresponda, ¿vale? Lo mismo con el CELGA 4, anexaríamos el documento. No lo voy a hacer porque en este caso es, bueno, pues una simulación y nos vamos al paso siguiente. Este es el paso en el que tenemos que indicar lo relativo al pago de las tasas. Vamos a hacer el pago telemático y vamos a tener que indicar pues todos nuestros datos personales. Y fíjate que ya aparece aquí automáticamente la tasa que nos corresponde pagar y cómo queremos hacer el pago. Lo vamos a hacer de forma telemática a través de Bizum, por ejemplo, con una tarjeta. Y fíjate porque en el momento en que hacemos eso, le damos a ingresar, nos pide que nos aseguremos de lo que vamos a hacer y fíjate que te lleva a una plataforma que es pues la pasarela de pago habitual que podemos encontrar en cualquier página web donde vamos a comprar ropa o cualquier otra cosa, ¿vale?
Una vez que pagas las tasas y que ya tienes garantizado ese pago en pantalla, te trae de nuevo a la sede electrónica donde nos vamos al siguiente paso, asinar e presentar no registro. Ahora sí es el momento definitivo, el momento final. Ojo, aunque hayas pagado las tasas, todavía la instancia no está entregada. Hay que llegar hasta el final. Aquí le daríamos asinar e enviar, te llegará una clave al teléfono móvil que hayas indicado por SMS y aquí sí, ahora ya sí, tendremos correctamente presentada la solicitud y solamente si estamos en esta pantalla tendremos presentada la solicitud. Como recomendación final, por supuesto, es descargarte los justificantes y la solicitud firmada para que tengas, pues toda la documentación en caso de que hubiese el más mínimo problema. Pero insisto, si estás en esta pantalla, si llegaste a esta pantalla con el número de registro, es que todo está en orden y por fin estás inscrito en la oposición. Nada más, muchísimo ánimo. Hasta la próxima.